Bienvenidos al taller de nutrición nivel 1 élite. Bueno, en este taller les vamos a enseñar cómo comer y cuánto comer para lograr sus objetivos. Lo primero que debemos saber es que hay varias formas de calcular nuestras porciones o la cantidad de alimentos que debemos comer para alcanzar nuestros objetivos, bien sea bajar de peso, subir de peso, mejorar algún indicador de salud o de rendimiento. Existen diferentes formas, así como las proporciones en los alimentos también son diferentes. Unas personas van a necesitar comer más carbohidratos, otras más grasas o más proteínas, y de acuerdo a eso, pues deben saber cómo calcularlo. Entre esas formas de calcular los alimentos o la cantidad de nutrientes que necesitamos para lograr nuestros objetivos, existe por ejemplo el conteo de calorías, que se basa en estar registrando o calculando con anticipación cuántas calorías hay en los alimentos que me voy a comer diariamente en cada comida, y esto lo puedo registrar en una aplicación o puedo leer las etiquetas de los alimentos para ver cuántas calorías hay, o lo puedo registrar en un programa o manualmente, pero lo debo hacer con cada comida todos los días sin saltarme nada. Por otro lado están los macronutrientes, el conteo de macronutrientes, que se parece mucho o va muy de la mano con el conteo de calorías y se basa en calcular cuántas proteínas, grasas y carbohidratos estoy comiendo durante el día para, de acuerdo a eso, también tener una idea aproximada de mis necesidades y si las estoy cumpliendo o no. Pero ¿qué pasa? Estos métodos requieren tiempo porque, como les decía, a veces hay que o pesar los alimentos o estar mirando las etiquetas, que no todos los alimentos que nos comemos tienen etiquetas, o estar haciendo un registro y a veces no es fácil hacer el registro. Entonces, esto funciona muy bien para las personas que tienen una vida supremamente ordenada, estable y que son muy disciplinados en estos procesos. Pero la realidad es que para la mayoría de las personas esto no funciona tan bien. Por eso es que el método que les proponemos es un método mucho más intuitivo, que se basa en utilizar nuestra mano como la forma, como la guía con la cual vamos a calcular las porciones de los alimentos. Como lo decía, cada persona va a necesitar una cantidad de macronutrientes diferentes de acuerdo a sus objetivos, a su composición física, a su estilo de vida, a su edad y a muchos otros factores que influyen. Entonces, por eso le hemos enviado una guía que consiste en dónde vamos a hacer seguimiento de las porciones que diariamente vamos a comer, pero además está personalizada para que sea justo para usted, para que esas porciones se adecúen a sus preferencias, a su tamaño físico, su estatura, su peso, a su objetivo, lógicamente a su nivel de actividad física, y que de acuerdo a esto pueda alcanzar sus objetivos. Bien, ahora vamos a ver cómo utilizar nuestra mano para calcular las porciones. Las proteínas, por ejemplo, corresponden o se pueden medir al tamaño de nuestra palma de la mano. Por ejemplo, una porción, si dice una porción de proteína, pues entonces la porción debe ser equivalente como al tamaño de nuestra palma. Pero si dice 2 porciones, entonces debo tener en cuenta que debería ser 2 veces el tamaño de la palma de la mano. Ahora, verduras. Las verduras pueden medirse utilizando nuestro puño, tanto en el tamaño del ancho como del grueso de nuestro puño. Es un mayor volumen. Entonces, una porción o 2 porciones corresponden a 1 o 2 puños de verduras. Carbohidratos. Los carbohidratos los medimos utilizando nuestra mano en forma ahuecada. Entonces, lo que cabe en nuestra mano es lo que corresponde a una porción de carbohidratos. Nuevamente, si tengo que comerme 2 o 3 porciones, entonces lo que cabe en 2 o 3 manos ahuecadas. Finalmente, las grasas corresponden al tamaño de nuestro pulgar. Por ejemplo, si voy a comer
aguacate y me dice que debo comer 2 o 3 porciones, pues entonces equivaldrá al tamaño de 2 o 3 pulgares. Lo mismo, por ejemplo, si son las almendras. Una porción corresponde a lo que pueda representar el tamaño de nuestro pulgar en unas almendras. La ventaja de utilizar nuestras manos es que primero las manos las llevamos a todas partes, entonces nos van a permitir siempre hacer un buen registro. 2, las manos son de un tamaño constante, excepto cuando estamos creciendo, pero entonces cuando estamos creciendo también tenemos que ir adaptando nuestras porciones, el tamaño de nuestras porciones a nuestro crecimiento. Y 3, las manos son proporcionales a cada uno. En general, las personas más grandes tienen manos más grandes y las personas más pequeñas tienen manos más pequeñas. Bien, ahora entonces, ¿cómo hacer el seguimiento de esas porciones? Vamos a verlo. Voy a proyectar la imagen de la hoja que usted tiene ahí, la hoja de guía de seguimiento de porciones, y con esta hoja vamos a ver de qué formas podemos registrar nuestras porciones, cómo funciona. Tenemos varias columnas, una columna para proteínas, otra para verduras, otra para carbohidratos y otra para grasas. Y tenemos unas filas que nos dicen, primero dice por comida, y por comida en el ejemplo que tenemos acá dice proteína 1 o 2, verduras 1 o 2, carbohidratos 1 o 2 y grasas 2. Este es un ejemplo de un caso de una persona que nos dio su información y a la cual le hicimos el cálculo de los macronutrientes que debería comer. Ahora, en la segunda fila dice por día. Este es el total de porciones en el caso de proteína por día serían 6. Verduras por día serían entre 6 y 8 porciones. Carbohidratos por día serían 7 porciones. Y grasas por día serían 8. Esas porciones pueden ser repartidas, como lo dijimos en la fila anterior, en diferentes cantidades por comida. También ustedes nos dieron la información de cuántas comidas al día prefieren comer. En la siguiente fila o las siguientes filas ya corresponden a los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y está el espacio para ese cálculo de la cantidad de porciones por día. Por eso, en el caso de la proteína, el lunes o todos los días aparecen 6 círculos que corresponden a las 6 porciones que debería completar en el día, y así para los otros nutrientes. Lo que podemos hacer es simplemente ir rellenando a medida que comemos. Entonces, si el lunes ya me comí una porción de proteína, pues la voy a marcar. Esa es una opción, rellenar nuestro círculo. Es ideal tener la hoja impresa. Entonces es, si el lunes me como la primera porción de proteína, voy a rellenar el primer círculo que corresponde a esa porción, como se ve ahí, y de esa forma sé que ya me comí una porción de proteína. Ahora, si me como la segunda porción, entonces voy a rellenar nuevamente ese segundo círculo para ir cumpliendo con todas las porciones que debo comer en el día y asegurarme y darme cuenta en qué momento ya las completé, si es el caso no pasarme, o cuando me está faltando, y tampoco quedarme corto de las porciones. Otra forma es, por ejemplo, vamos a verlo en el día martes. La primera porción, digamos que fue pollo, entonces en vez de rellenar el círculo le pongo P de pollo, ¿sí? Otra opción también sería, en la primera comida me comí 3 porciones y entonces lo que voy a poner ahí es el número 3, como está en el miércoles. O puede ser como lo pusimos acá en el jueves, 3P significaría que me comí 3 porciones de pollo ese día y de pronto más tarde voy a comer otra cosa y pues lo voy a completar con
otra información, con otro número, con otra letra, de acuerdo a lo que haya comido para proteína ese día. No importa tanto de qué forma lo hagamos, cada uno debe poder realizar un seguimiento de su consistencia y de la forma que más cómodo se sienta está bien. Ahora que entendemos cómo registrar nuestras porciones o todo lo que comemos diariamente, ¿qué tanto deberíamos esforzarnos? ¿Qué porcentaje de eso debería cumplirse? En términos muy generales, se estima que alrededor de un 75% de cumplimiento está bien para metas moderadas. Pero ojo, cuando digo 75% es 75% todos los días durante semanas y meses, no es 75% de lunes a viernes y 0% sábado y domingo, no, 75% en general en la semana. Y cuando los objetivos van siendo cada vez más y más específicos, o sea, esas personas que ya tienen muy poquita grasa, por ejemplo, y que quieren seguir perdiendo, o que ya tienen una muy buena base de entrenamiento de fuerza y masa muscular y quieren seguir ganando masa muscular, o que quieren un rendimiento superior, pero el margen de mejora en su alimentación es pequeño, necesitarán un cumplimiento de aproximadamente un 90% para lograr los resultados que esperan. Lo importante es que mejor es mejor, o sea, si simplemente doy un pequeño paso y lo mantengo en el tiempo, eso ya es mejor y va a ir sumando al resultado final de este proceso. La pregunta del millón, ¿qué comer? Bueno, para eso le hemos dado una guía que consiste en diferentes grupos de alimentos para proteínas, carbohidratos y grasas y que nos van a ayudar a movernos desde el enfoque de coma poco a coma menos y coma más finalmente, que es a donde queremos llegar. Vamos a ver esa guía y de acuerdo a eso vamos a explicarla. Tenemos, por ejemplo, las proteínas. Del lado de coma más o come más, tenemos los huevos, tenemos el pollo, tenemos el pavo y otro grupo de nutrientes, hasta incluso algunas legumbres en el caso de las personas que son vegetarianas. Pero si nos vamos al otro extremo, tenemos, por ejemplo, las barras de proteína, tenemos, digamos, las salchichas o este tipo de embutidos, que es de donde menos debería venir nuestra alimentación. Puede ser que estemos arrancando predominantemente en come menos o tengamos una mezcla de come menos, come algo y come más, pero nuestro objetivo va a ser movernos desde rojo hacia verde, desde come menos hacia come más. Y lo importante es progresar y tratar de mantener estos cambios y estos avances en el tiempo. Lo mismo aplica para carbohidratos y para grasas.